Amén. El día viernes platicábamos acerca de la bendición de los justos. Y en esta mañana, pues, yo le he titulado La bendición de los justos, parte 2. Amén. Nos quedamos, hermano, yo me quedé sorprendido de lo que la Biblia habla acerca de los justos. Y quiero entonces así rápidamente traerle a usted algunos puntos de los cuales tratamos el día viernes, que me parece importante que la iglesia los escuche, que la iglesia sepa lo que Dios ha estado tratando y lo que Dios quiere hacer con cada uno de nosotros. Amén. El propósito, le decía el día viernes, de Dios para nosotros es siempre bendecirnos. Somos nosotros los que al final decidimos si aceptamos la bendición o si la desechamos. Pero cada uno de nosotros no puede, hermano, culpar a Dios en ningún momento. Cada uno de nosotros es responsable de sus actos. Si aceptamos la bendición, gloria a Dios, pero si no, pues también gloria a Dios, ¿verdad? Cada quien al final va a tener que arreglar cuentas ante el Dios Todopoderoso. Pero dice un versículo muy conocido por nosotros, mire, en el Salmo capítulo 68 y versículo 3. Dice la palabra de Dios, porque los justos se alegran. Dice, pero los justos se alegren, que se gocen en la presencia de Dios, que estén llenos de alegría. ¿Usted se acuerda aquel coro que cantábamos que decía, los justos se alegrarán, se gozarán delante de Dios, saltarán de alegría, los justos se alegrarán? Entonces, mire lo interesante de este versículo que me llamaba la atención cuando estaba revisando esto, porque aquí está hablando acerca de alabanza, de gozo, pero el justo, dice, el justo debe estar alegre. ¿Cuántos están alegres en esta mañana? Amén. Serio, ¿verdad? ¿Cuántos están alegres? Díganles, hermano, que tienen la par, yo estoy alegre. Yo estoy muy contento. Yo estoy alegre, muy alegre. Yo estoy alegre porque Cristo me salvó. Yo estoy alegre, muy alegre. Yo estoy alegre porque Cristo me salvó. Miren, qué glorioso eso, hermano. Entonces, el justo se alegra, dice, el justo, dice, se goza en la presencia de Dios y están llenos de alegría. Entonces, y eso porque cuando nosotros estamos en el momento de la alabanza, pues ya ve, hay momentos en los que nos toca hacerle de todo, hermano, porque pues hace falta quien lo haga, pero lo hacemos para la gloria de Dios y también sabiendo que si en nuestro corazón hay gozo delante del Señor, pues Él va a derramar de su bendición. Y si lo hacemos para agradarlo a Él, porque no lo hacemos para el hombre, aunque deberíamos de prepararnos y darle a Él lo mejor. No se trata nada más de que porque como no es para el hombre y es para Dios, lo vamos a hacer como caiga, sino que debe haber una preparación. Pero ese versículo del Salmo 68:3 dice, pero los justos se alegren, se gocen en la presencia de Dios y que estén llenos de alegría. Amén, aleluya. Amén. Bueno, entonces yo quiero entonces mostrarle este versículo. Dice en 1 de Pedro 4:18. Hablábamos de esto el día viernes y aquí estábamos terminando el tema el día viernes y por eso yo le he puesto parte 2 porque vamos a continuar. Dice la palabra de Dios en 1 de Pedro 4:18. Si el justo con dificultad se salva, ¿qué será del impío y del pecador? Entonces, hemos explicado la definición de impío y usted sabe cuál es la definición de un pecador. El impío
es alguien que un día estuvo, que un día conoció de las cosas de Dios, un día se acercó, gozó de las cosas gloriosas, hermano, pero se apartó y empezó a pecar. Ese es un impío. El pecador es alguien que siempre siguió pecando, el no creyente, el que nunca ha creído, el que nunca ha venido, el que no ha conocido, el que no sabe nada. Eso es, pero está diciendo acá, si el justo con dificultad se va a salvar, ¿qué será del impío y del pecador? Ahí lo está poniendo, está preguntando, porque mucha gente, hermano, cree, y le repito esto, que dice, bueno, el que es salvo siempre es salvo, y eso pues, hermano, es algo que el mundo se inventó y que de ahí se está agarrando ahora mucho cristiano para seguir pecando. Y esa no es una llave, tampoco es un lazo que nos va a tener amarrados a nosotros a la salvación. No, usted y yo sabemos, hermano, y hemos explicado esto, que es posible que perdamos nuestra salvación. La salvación no se pierde, porque la salvación siempre va a encontrar a quien salvar, pero el que se pierde va a ser uno, va a ser la persona. Entonces, si aquí está diciendo, si el justo con dificultad se va a salvar. Entonces, cuando veíamos esto el día viernes, teníamos entonces que haber explicado quién es un justo. ¿Quién es una persona justa? Porque si el justo con dificultad se va a salvar, entonces, hermano, eso es lo que me da a mí a entender es de que todavía van a haber algunos que no van a llegar a la categoría de justo, y el justo como que va a pasar así como raspado, como que apenas, él con dificultad. ¿Por qué? Porque todavía vive en esta tierra. Entonces, vea este otro versículo, vea esta definición. ¿Quién es un justo? Yo le daba el día viernes la definición acerca de lo que encontraba en el diccionario Pine acerca de quién es un justo. Dice el diccionario, justo es alguien aprobado o aceptado de Dios. Ese es un justo. Que Dios lo apruebe y que Dios lo acepte. Pero dice también, persona que actúa de acuerdo con la razón y la justicia, que no puede ser reprochado, o sea, que no tiene nada que le tilde, que no tiene nada que le, como diríamos nosotros, que no tiene cola que le machuque, ¿verdad? Sino que sea una persona íntegra, recta delante de Dios, una persona aceptable delante de Dios. Ese es un justo. Y 4, que tiene precisión y es adecuado. Es preciso y es adecuado en todo, usa las palabras adecuado, llega en el momento adecuado, hermano, todas esas cosas. Esa es una persona justa. Entonces, yo le preguntaba el día viernes, ¿quiénes de nosotros nos consideramos justos? Porque entonces tendríamos que ver algunos ejemplos, y entonces rápido compartíamos estos ejemplos. Génesis capítulo 7 y versículo 1. Entonces el Señor dijo a Noé, entra en el arca tú y todos los de tu casa, porque he visto que solo tú eres justo delante de mí en esta generación. Noé fue el único en toda esa generación al cual el Señor lo consideró justo. Lo consideró justo. Entonces, si nosotros, hermano, queremos alcanzar la bendición que reciben los justos, si nosotros queremos salvarnos, y dice la palabra, si el justo con dificultad se salva, entonces tenemos que ver cuáles eran las actitudes de los justos, de los que Dios consideró como gente justa. Porque la Biblia tiene ejemplos para nosotros, para que nosotros no cometamos los mismos errores. Entonces es necesario que nosotros examinemos y que veamos la vida de los personajes que la Biblia deja, hermano, para que entonces entendamos cuál es el concepto de Dios acerca de una persona justa. A quien Dios considera como un justo, porque cada quien podría tener su propio concepto acerca de quién es justo.
Pero ¿cuál es el concepto? ¿Qué es lo que Dios ve? ¿A quién le llama Dios un justo? Entonces dice acá, Noé fue el único que él consideró justo en toda esa generación. Pero a Noé se le conoce, hermano, porque fue un hombre que por la obediencia a la palabra, Dios lo consideró justo. Que por haberse guardado, mire, él vivía en una generación, hermano, donde no querían saber nada. Mire, nunca se había dado un diluvio, lo explicábamos el viernes. Posiblemente aún hasta los hijos de Noé, hermano, en algún momento dudaron de lo que Dios quería hacer en ese momento. Pero Dios dice que vio y consideró a Noé un hombre justo, y por un justo se salvaron 7 más. Se salvó su familia. Por un justo se salvaron los demás, su familia. Pero murieron un montón. Entonces, ¿quién es un justo? Viendo la vida de Noé, un hombre que obedece, una persona obediente a la palabra, una persona que acata. Dice el libro de Hebreos que Noé, por haber hecho caso a la advertencia que se le dio, puso a salvo su familia. Entonces, alguien que cuando le dan una advertencia la acata, alguien que cuando le advierten, hermano, presta atención, se detiene tranquilo, momento, y piensa bien lo que va a hacer. Es una persona que está actuando justamente, o sea, puso caso, obedeció a la palabra. Le dijeron de tanta medida va a ser el arca, tantos codos de ancho, tantos codos de largo, y así como le dieron la instrucción, así hizo. Pero Dios conocía que era un hombre obediente. Dios conocía que era un hombre que se había guardado. Dios sabía que él era un hombre íntegro. Y por eso le dice, solo tú, Noé, solo tú. Yo no he visto a nadie más justo en esta generación más que solo a ti. Y el libro de Mateo habla acerca de la venida del Señor y dice que la venida del Hijo del Hombre será como en los días de Noé. Se lo explicaba el día viernes. ¿Por qué? Porque dice que, y empieza a decir las cosas que pasaban en los días de Noé. Pero mire, si la venida del Hijo del Hombre es como en los días de Noé, eso quiere decir entonces que también en este momento, en estos días, cuando el Señor aparezca, no van a ser muchos, van a ser muy pocos los justos. Porque si en aquel entonces, en toda una generación, solo había uno, pero por ese uno se salvó su familia, 7 más. Entonces haga usted, si pudiéramos trabajar de esa manera, la multiplicación, ¿verdad? Si uno salvó 7, ¿cuánto necesitaríamos para salvar una ciudad? Depende de la ciudad. Pero hágase cuenta, haga cuenta de todo esto, hermano. Pero esa es la forma como nosotros podríamos pensar. Pero hay otro ejemplo, hermano, hay otro ejemplo grueso. Sí, no, Dios no trabaja de esa manera. Pero mire este otro ejemplo, pues. Génesis capítulo 15, versículo 6, Nueva Traducción Viviente. Y Abraham, creyó al Señor y el Señor lo consideró justo. ¿Por qué? Debido a su fe. Entonces, si usted pudiera rescatar algo de Noé, yo podría decir, Dios vio su obediencia y por la obediencia lo consideró justo. Pero Abraham, por su fe, Dios lo consideró justo. Pues entonces tenemos que ir entendiendo quién es un justo. ¿A qué Dios le considera un hombre justo? Entonces, si por ser obediente Dios me va a considerar justo, entonces yo quiero obedecer a su palabra.
que lo que me digan, que las advertencias, que lo que yo escuche, yo le preste suma atención y actúe de acuerdo a lo que la palabra dice. Eso va a hacer que yo sea considerado justo. Pero Abraham creyó al Señor y el Señor lo consideró justo debido a su fe. Debido a su fe. Entonces, veamos esto, hermano. ¿Cuánta fe tenemos nosotros? Mire, si ni los discípulos de Jesús, en aquel momento cuando estaba la tormenta acechando, hermano, no tuvieron un poco de fe, porque el Señor le dijo, si hubieran tenido un poco de fe, un poquito de fe, y cantamos aquel coro, si tuvieras fe como un grano de mostaza, eso lo dice el Señor. Imagínense, ¿cómo es un grano de mostaza? Hermano, pequeñísimo. Y dice, si tu fe fuera como un grano de mostaza, tú le dirías a la montaña, muévete. Imagínense, moveríamos montañas. Si nuestra fe fuera como el grano de mostaza. Y ni a eso llegaban los discípulos. Pero este hombre, Abraham, por su fe fue considerado un hombre justo. ¿Sabe por qué? Porque cuando el Señor le dijo, deja la casa de tu padre y toda tu parentela y te vas a ir a un lugar que yo te voy a mostrar. Muy bien, dijo. Él no sabía a dónde le iba a sacar, pero obedeció. Su fe. Él iba creyendo que Dios iba a cumplir la promesa y que si Dios le dijo que le iba a dar un lugar mejor y que lo iba a llevar a una tierra, hermano, una tierra bendita, él salió de ahí, hermano, pero creyendo en fe, se movió, vamos a hacer las cosas en fe. Y por la fe que cada uno tenga, Dios lo va a considerar justo o no justo. Entonces, ¿cuánta fe necesitamos? Entonces, si queremos una medida, Jesús dio la medida, el grano de mostaza. Si tuviéramos fe como ese grano de mostaza, entonces estaríamos siendo considerados entre los justos. Como Moisés, que movió un pueblo entero. Sí, a Moisés, el pueblo de Israel eran millones, pero Moisés lo hizo. Miren, al final Moisés no necesitó tanta fe, el Señor lo sacó. Si Moisés no sabía ni qué hacer, sí, pero el Señor lo tuvo que instruir, el Señor le tuvo que enseñar. El Señor le dijo, no hagas nada, porque él quería hacer. Sí. Él quería hacer como con la violencia. Pero el Señor fue el que movió todo. Exactamente. Todas las piezas. Acompáñame con este versículo. Génesis 18:23. Y Abraham se acercó y dijo, en verdad destruirás al justo junto con el impío, hablando acerca de Sodoma y Gomorra y su destrucción que iba a haber. Y en el 25, lejos de ti hacer tal cosa, matar al justo con el impío, de modo que el justo y el impío sean tratados de la misma manera. Lejos de ti, el juez de toda la tierra no hará justicia. Ahora, yo le pregunto, ¿cuántos necesitaba Sodoma y Gomorra para ser salvos? Para que el Señor no los destruyera. 50. Le dijo el Señor a Abraham, si hay 50 justos, yo no destruyo la ciudad. Solo 50. Abraham, consígueme 50. Consígueme 50. Ya, que el hombre se puso a hacer números. No, yo no conozco 50. Entonces le dijo, Señor, 40. Va, consígueme 40 pues, y yo voy a, porque ahí estaba su sobrino. Y entonces puso a hacer números. Tampoco llegaba a 40. 30 pues, le dijo el Señor. Mire, cómo Dios da misericordia. 30 justos, ¿sabes? 30 justos habrán. 30, solo que hayan 30. Pero tampoco habían 30. 20.
Tampoco habían 20. Ay, hermano, ¿cuántos había? Solo estaba su sobrino y su familia. Y él dijo, bueno, mi sobrino, su esposa, sus 2 hijas y los diablos que eran 4, y no llegaban ni a 10. No llegaban ni a 10. Y el Señor entonces le dice, ¿sabes qué? No hay. Pero voy a hacer misericordia, voy a rescatar a uno. Voy a sacar de allá a tu sobrino. Porque no hay. Entonces yo me pregunto, mire, cuando venga la ira del Señor sobre la tierra, ¿qué pedirá el Señor? Sí, mire, yo no sé qué cantidad vaya a dar ahí. Pero si hubieran tantos justos, yo voy a hacer misericordia. Yo voy a hacer misericordia. Y entonces dice la palabra de Dios en 2 de Pedro 2:7, si rescató al justo Lot. Mire, ahora aquí le estaba considerando como un justo, abrumado por la conducta sensual de los hombres libertinos, porque ese justo, por lo que veía y oía mientras vivía entre ellos, diariamente sentía su alma justa atormentada por sus hechos inicuos. Entonces, ¿por qué Dios lo consideró a él justo y lo rescató? Y con él a su familia. Porque era un hombre que, mire, que dice que afligía su alma diariamente de ver cómo los de afuera se comportaban. A él le dolía en su corazón, hermano, ver la nefanda actitud de la gente de afuera. Eran unos, dice acá, mire, sensuales hombres libertinos. Entonces se recordará que en aquel momento hasta los hombres de ese lugar querían tener relaciones sexuales con los ángeles que Dios había enviado. Estaban tan corrompidos en su mente. Todo ese lugar. Entonces Dios estaba trayendo un juicio sobre Sodoma y Gomorra, lo mismo que hizo en los días de Noé. Trajo un juicio que destruyó a toda esa generación, pero Dios siempre dejó un remanente. Dios siempre dejó a alguien. Y en este caso dejó a Noé y a su familia. En el caso de Sodoma y Gomorra sacó a Lot y a su familia, porque consideró que Lot era un hombre justo. Entonces de Noé podemos rescatar su obediencia, le repito. De Abraham puede rescatar su fe. Eso fue lo que Dios vio. Pero de Lot, ¿por qué Dios lo consideró justo? Porque aún viviendo en medio, hermano, de un pueblo, de una nación pervertida y libertina, él no se contaminó. En pocas palabras, él no se hizo igual que los otros. Él se guardó, afligía su alma. Y no era solamente de pegarse en el pecho, hermano. Mire, ¿cómo es afligir el alma? ¿Cómo aflige usted su alma? Cuando usted ora, cuando usted clama, cuando usted gime delante de Dios, ten misericordia de mí, de los míos, mira lo que está pasando allá afuera. Se afligía su alma de ver cómo se estaban comportando, hermano. Entonces, para ser considerado justo, necesitamos entonces afligir nuestra alma de ver, hermano, la nefanda actitud, de ver, hermano, el libertinaje que se está moviendo, de ver la actitud de la gente. Si mire, en la Biblia habla acerca de 19 actitudes de los hombres en los últimos tiempos.
Para ser considerado una persona justa, entonces necesitamos acatar y ver los ejemplos, hermano, tomar como figura a estos personajes que están en la Biblia. Porque al final fueron salvos ellos. Y mire, dice que si el justo con dificultad se salva, el otro no se va a salvar. Eso es lo que debe entender el primera de Pedro. Entonces, ¿qué nos conviene? Tener una actitud de justos. Que podamos nosotros tener una actitud como la de los justos. Obedientes, con fe. Y en este caso, en el caso de Lot, que seamos, hermano, gente que aflijamos nuestra alma diariamente y no nos contaminemos con los otros. Guardémonos, porque llegará el tiempo en el cual el Señor va a hacer distinción entre los del mundo y el pueblo de Dios. Mira este otro, 1 Samuel 24:17. Y dijo a David, eres más justo que yo, porque tú me has tratado bien mientras que yo te he tratado con maldad. Saúl estaba diciendo a David, tú eres más justo que yo, David, porque cuando yo he querido matarte y hacerte el mal, tú no me has pagado con la misma moneda. David lo pudo haber matado, pero David no se atrevió a tocarlo. Y entonces miren lo interesante, porque para ser considerado justo, entonces tú no debes pagar con la misma moneda. Esa es una persona justa. Bueno, eso es lo que la Biblia dice acerca del justo. Entonces, si a ti te hacen un mal, no pagues mal por mal. Paga bien, aun si te hacen mal. Y vas a ser considerado como justo. Eso le dijo Saúl. Yo veo que tú eres justo, David, más justo que ellos. Se consideraba el justo también. ¿Por qué? Porque cuando yo te he querido hacer el mal, tú no me has pagado igual. Bueno, entonces eso lo explicamos el día viernes. Primera de Juan 3:7. Hijos míos, que nadie os engañe. El que practica la justicia es justo, así como Él. ¿Quién Él? Ahí está con mayúsculas. Como Cristo es justo. Hijos míos, que nadie los engañe. Practiquen la justicia, sean justos en su actuar, en su caminar, sean justos. No paguen mal por mal. Aleluya. Tengan fe, sean obedientes. Y entonces van a llegar a ser justos como Él es justo. Amén. Necesitamos entonces, hermano, tener la actitud de los justos. Si apagamos ese celular, yo no sé quién está sonando ese celular. Por favor, hermano. Bueno, sigamos por favor. Salmos 37:25. Mire, ahora vamos a entrar a las bendiciones. Ya entendimos lo que es una persona justa. Ahora, ¿cuál es la bendición que obtienen los justos? Mira esta bendición. Yo fui joven y ya soy viejo, y no he visto justo desamparado, ni su simiente que mendigue pan. Ustedes saben que Dios da recompensa. Dios recompensa al justo. ¿Cómo lo recompensa? No desamparándolo, no dejando que su simiente, no dejando que sus hijos, que su generación, no dejando, hermano, que los de él o de su casa perezcan. Dice, no he visto yo ni un justo desamparado, ni aún su descendencia que ande mendigando un pan. ¿Por qué? Porque siempre lo han tenido. El justo siempre va a tener lo necesario. El justo nunca va a ser
por qué no desear ser considerados como justos delante de Dios? ¿Se acuerda que hablábamos acerca del versículo de Romanos capítulo 1 y versículo 17? Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. El justo. Esas son bendiciones. Estos versículos los platicamos el día viernes. Pero mire lo que dice antes de llegar al versículo ese del Salmo 37, 25. Porque el 25 dice: joven fui y envejecido y no he visto justo desamparado ni su simiente que mendigue pan. Pero mire lo que dice anteriormente: el Señor dirige los pasos de los justos, se deleita en cada detalle de su vida. Aunque tropiecen, nunca caerán, porque el Señor los sostiene de la mano. Y luego dice: joven fui y he envejecido y no he visto justo desamparado ni su simiente que mendigue pan. Mire, solo en el Salmo 37 podemos encontrar bendiciones para el justo. ¿Cuál es una bendición? Que Dios dirige los pasos del justo. No importa por qué camino tú quieras tomar, si eres considerado un justo, el Señor te va a tomar y Él va a dirigir tus pasos. Y se va a deleitar en cada detalle de tu vida. Cada detalle, que lo que tú hagas, el Señor dirá: qué lindo, qué precioso. En cada detalle de tu vida, Él se va a deleitar. Esa es la bendición del justo. Y aunque tropiecen, nunca caerán. ¿Qué es tropezar y no caer? El que usted va como que pero el Señor dice: no, porque yo lo considero justo. Levántese. Y el Señor lo endereza. Porque aunque tropiece, no caerá. ¿Acaso no tropezamos? ¿Acaso no tropezamos? Todos nosotros tropezamos diariamente. Pero sabe que el que es considerado justo, aunque tropieza, nunca cae. Ahora, el que no es justo, hermano, y tropezó, esos caen y de cara. Ni las manos meten. Pero ¿sabe qué pasa del justo? El justo, el Señor, cuando ya está tambaleando, el Señor viene y lo toma otra vez y lo deja que por firme sigue caminando. Porque esa es una de las bendiciones preciosas del justo. Primero, que el Señor dirige sus pasos. Segundo, que el Señor se deleita de todo. Se deleita de cada detalle de nuestra vida. Tercero, que aunque tropecemos, no vamos a caer. Y cuarto, no vamos a estar desamparados, ni nuestra simiente va a mendigar. Pues eso es lo que dice. Lean ustedes desde el versículo 23 y se va a dar cuenta. Bendiciones para los justos. Y entonces podemos, hermano, encontrar, pero una infinidad de bendiciones para el justo. Pero lo importante es que nosotros seamos considerados justos delante de Dios. Hermano, que nosotros podamos, hermano, ser vistos por Dios como gente justa, para poder entonces optar a estas bendiciones. A estas bendiciones. Salmo 58:10, nueva versión internacional: se alegrará el justo al ver la venganza, al empapar sus pies en la sangre del impío. Dirá entonces la gente: ciertamente los justos son recompensados. Ciertamente hay un Dios que juzga la tierra. Entonces, ¿sabe qué es lo tremendo de ser, lo grandioso, hermano, de ser considerado justo? Es que la gente misma, la gente va a decir:
Ciertamente los justos son recompensados. La gente va a ver la recompensa de Dios en nosotros. Son recompensados. ¿Por qué? Porque cuando ellos, hermanos, pudieron haber cobrado venganza, nunca se vengaron. Fue Dios el que se vengó. Y entonces cuando eso sucede, el justo está recibiendo su recompensa. Somos recompensados. La gente dirá, ciertamente los justos son recompensados. Hay un Dios que juzga en la tierra. Dios no puede, hermano, lo mismo que le decía Abraham al Señor, tú no puedes poner al justo con el impío en el mismo lugar. No podemos. No podemos estar en la misma categoría. Tiene Dios que hacer una distinción, va a haber una separación. Va a haber una separación. Y este otro versículo, hermano, que me fascinó, dice, nueva traducción del viviente, díganles a los justos que a ellos les irá bien en todo. Disfrutarán de la rica recompensa que se han ganado. Miren lo interesante es. ¿Quiere hacerlo usted conmigo? Dígale a su hermano que está a la par ese versículo. ¿Qué dice que le digan a los justos? Te irá bien. En todo lo que hagas te irá bien. Y vas a disfrutar de la recompensa. Vas a disfrutar de todo. Díganles a los justos. La niña dice, decía el justo que le irá bien, porque comerá del fruto de su mano. Comerá del fruto de su mano. Eso es que le estoy yendo bien. Díganle al justo. Entonces, ¿sabe qué? Nosotros debemos, hermano, tomar esta palabra para nuestra vida, pero también usarla para bendecir a otros. Yo sé que hay gente, hermano, que está siendo considerada en este tiempo como justa. Y entonces lo que tenemos que hacer es decirle al justo, mira, te va a ir bien en todo. Decirle a los justos que le irá bien en todo. Y que van a poder disfrutar de su rica recompensa. De la recompensa que se han ganado. ¿Les irá bien? ¿Sabe qué, hermanos? Nos va a ir bien. En todo lo que hagamos, nos va a ir bien. Nos va a ir bien. Tenemos esta actividad, hermano, a pocos días el evento de retiro. Nos va a ir bien. Yo no sé si usted lo cree, pero yo lo creo. Nos va a ir bien porque la Biblia no miente y dice, díganle a los justos que les va a ir bien. Nos va a ir bien, mis hermanos. En todo lo que hagamos. En todo lo que hagamos. En nuestro trabajo nos va a ir bien. En tu empresa, Carlos, te va a ir bien. Te va a ir bien. En la escuela te va a ir bien. En todos los negocios nos va a ir bien. Porque la Biblia dice que a los justos les irá bien, hermano, en todo. Les irá bien en todo. Y van a poder disfrutar del fruto de sus manos. Esa es una gran bendición para el justo. Yo no sé si usted la cree, pero para mí, que hermano, esa es una bendición. Que Dios me tenga considerado justo. Porque entonces, si soy considerado justo, me va a ir bien. Y aunque diga la gente, hermano, aunque zapateen, aunque griten, aunque se pongan de cabeza, a nosotros nos va a ir bien. No importa lo que digan, a usted le va a ir bien. Porque esa es la bendición para los justos. Díganles a los justos que a ellos les irá bien en todo. Van a poder disfrutar de la rica recompensa que se han ganado. ¿Por qué? Porque Dios recompensa a los justos.
Yo quiero esa bendición para mi vida. Salmo 92, 11, nueva traducción del viviente. Mis ojos vieron la caída de mis enemigos, mis oídos escucharon la derrota de mis perversos oponentes. Pero los justos florecerán como palmeras y se harán fuertes como los cedros del Líbano. Trasplantados a la casa del Señor, florecen en los atrios de nuestro Dios. Incluso en la vejez aún producirán fruto, seguirán verdes y llenos de vitalidad. Esa es la bendición para el justo. Los justos florecerán como la palmera. Pero lo que dice anteriormente el salmista estaba diciendo: hermano, mis ojos vieron la caída de mis enemigos, yo oí la derrota de mis perversos oponentes, sin meter las manos. Pero los justos, yo me di cuenta que los justos florecían como las palmeras, se harán fuertes como los cedros del Líbano. Serán trasplantados los justos, hermanos, de donde están, a la casa del Señor. Ahí florecerán en los atrios de nuestro Dios. Incluso en la vejez producirán fruto y seguirán verdes y llenos de vitalidad. ¿Qué es ser lleno de vitalidad? Vigor, con fuerzas. Mire lo que dice Habacuc. Sí. Aunque la visión tardare aún por un tiempo, mas se apresura hacia el fin, y no permitirá, aunque tardare, espérela, sin duda. La bendición vendrá. Aunque tardar, la bendición vendrá. Pero mire, interesante esto, hermano, porque dice acá incluso, o sea, y todavía más, todavía hay más, que aun cuando sean viejos, aun cuando llegaron, van a tener fuerza, que tu calentura no quiere otra cosa, hermano. Se va a una calentura, nos tira en cama. Pero dice acá que el justo, aún en su vejez, producirá fruto y estará lleno de vitalidad. Ese es un justo. Esa es una bendición para nosotros. Entonces, que en nuestro corazón esté el anhelo, hermano, de tomar las actitudes del justo. Una actitud del justo, obediente. Una actitud del justo, tener fe. Una actitud del justo, no ser contaminados con el mundo, guardarnos siempre para Dios. Una actitud del justo, no pagar mal por mal. De las cosas que podemos encontrar. Y yo le explicaba el día viernes, hermano, que miren lo interesante, porque aún la Biblia, hablando acerca de Job, no fue considerado como un justo. Él fue considerado como un hombre íntegro, recto. Pero no lo catalogó el Señor como un justo. Pero esto, hermano, de las bendiciones, y mire, estas son unas cuantas. Usted busque en la Biblia, si a usted le interesa recibir la bendición del justo, busque la bendición de los justos en la Biblia. Muchas bendiciones. Muchas bendiciones para el justo. Primera de Corintios 6:11. Algunos de ustedes eran así, pero fueron limpiados, fueron hechos santos. ¿Y qué más? Fueron hechos justos ante Dios al invocar el nombre del Señor Jesucristo.
y por el Espíritu de nuestro Dios. Pero dice, algunos de ustedes esto eran antes. ¿Cómo? Lea el contexto. Versículo 7. Así que en efecto es ya un falto entre vosotros el hecho de que tengáis litigios entre vosotros, pleitos. Porque no sufrís, ¿por qué no sufrís mejor la injusticia? ¿Por qué no ser mejor defraudados? Por el contrario, vosotros mismos cometéis injusticias y defraudáis, y a estos, dice, y esto a los hermanos. ¿O no sabéis que los injustos no heredarán al reino de Dios? No dejéis engañar, ni los inmorales, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los homosexuales, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los difamadores, ni los estafadores heredarán al reino. Algunos de ustedes antes eran así, pero ahora hemos sido considerados justos, porque la sangre del Cordero nos limpió. Ahora el Señor dice, fuimos hechos santos, fueron hechos justos ante Dios al invocar el nombre del Señor Jesucristo y por el Espíritu de nuestro Dios. Dios cambió lo que antes éramos. Ahora nos ha hecho justos. ¿Sabe qué? Desde el momento que nosotros le aceptamos a Él y que nos consideramos nosotros pecadores y creímos que la sangre de nuestro Señor Jesucristo nos limpiaba de todo pecado y lo recibíamos a Él como nuestro Salvador, desde ese momento, dice acá, fuimos hechos justos. Desde ese momento fuimos hechos justos. Él nos hizo justos. Nosotros no podemos por nuestras propias fuerzas, pero solamente Él puede hacerlo y su sangre bendita. Mateo capítulo 4 y versículo 6. Mire este versículo. Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres, no sea que venga yo y hiera la tierra con maldición. Esta era una promesa que Dios dio en el libro de Malaquías. En el libro de Malaquías. Pero cuando Jesús, hermano, repite eso que se dijo en Malaquías, cuando Jesús lo habla en el libro, en el Evangelio de Lucas capítulo 1 y versículo 7, lo dice de esta manera. Él irá delante de él en el espíritu y poder de Elías, para hacer volver los corazones de los padres hacia los hijos y a los desobedientes a la actitud de los justos, a fin de preparar para el Señor un pueblo bien dispuesto. Pero lea, por eso se lo puse así, lea lo que dice Malaquías 6, hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres. En el 17 dice, Lucas 1:17, hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el de los desobedientes igual a hijos, y la actitud de los justos igual a padres. ¿Ustedes saben qué está haciendo el Señor en este entonces? Haciendo padres justos para que los hijos desobedientes regresen. El hijo va a regresar a la obediencia cuando el padre sea considerado justo. Si no hay un padre que sea considerado justo, el desobediente no regresa. Pero Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el de los desobedientes a la actitud de los justos. Los padres con actitud de justos. Y ya le dije cuáles son las características del justo.
Usted, mire hermano, no podemos traer desobedientes si nosotros mismos somos desobedientes. Hablando de padre. Entonces, el padre tiene que primero, hermano, ser considerado justo. Y Noé fue considerado justo por su obediencia, por su fe. Ahora, por no querer contaminarse, Lot, por no pagar de la misma moneda, David. Entonces, si no tenemos esa actitud, hermano, no vamos a poder alcanzar la bendición de tener a nuestros hijos, a nuestra familia unida. Primero, dice acá, tenemos que tener la actitud de los justos. El padre, para que vea al desobediente regresar, primeramente tiene que empezar él con una actitud de justo, y lo demás el Señor lo va a hacer. Porque él, dice, no el padre, él, Dios, hará volver el corazón de los desobedientes a la actitud de un padre justo. ¿Sí me voy a entender? Esa es una bendición. Por eso necesitamos anhelar en nuestro corazón tener la actitud de los justos. Otra bendición, Salmo 1:6. Pues el Señor cuida el sendero de los justos, por la senda de los malos, pero la senda de los malos llega a la destrucción. Él cuida de tus caminos. Él va a cuidar de tus caminos. Salmo 5:12. Porque tú, oh Señor, bendices al justo, como un escudo lo rodearás de tu favor. Mateo 10:41. Con esto termino. El que recibe a un profeta como profeta recibirá recompensa de profeta, y el que recibe a un justo como justo recibirá recompensa de justo. Hay recompensas, hermano. Hay recompensas. ¿Que cuesta alcanzar una actitud de los justos? Posiblemente. Pero si se lo pedimos al Señor, dice que la oración del justo puede mucho. Si cuando oramos al Señor le pedimos con todo nuestro corazón que nos dé, hermano, la capacidad de tener estas actitudes, vamos a alcanzar muchas bendiciones. Muchas bendiciones. Esto que yo le di hoy en esta mañana es solo parte. Es solo parte. Pero cuando nosotros, hermano, nos metemos a la Biblia a buscar cuál era esa recompensa de los justos, nos damos cuenta que son infinitas las bendiciones de Dios sobre los justos. Pero lo primero es que nosotros anhelemos tener esa actitud. Que en su corazón, hermano, esté el anhelo siempre de tener esa actitud delante de Dios. Comportarnos como los justos. Amén y amén. Incline su rostro, vamos a orar. Y le damos gracias al Señor.